el tema que vamos a ver hoy es un tema vinculado con el catastro que generalmente lo hablamos con el disertante, es un tema que generalmente está vinculado con el ámbito estrictamente registral y con el notarial. Entonces, la vez pasada, un poco pensando en los distintos temas que podríamos abordar, dije, ¿y por qué el catastro a los abogados? Que en general es como que lo tenemos un poco alejado al tema catastral, porque nos introducimos netamente en el proceso o en las cuestiones netamente jurídicas, cuando a lo mejor es importante establecer uno de los principios más importantes dentro del derecho registral, que es el principio de determinación o especialidad. Y ahí aparece el catastro como un elemento fundamental. Bueno, hoy tenemos la presencia de una persona que hace muchos años que está en el tema, vinculado al tema catastral, que es el ingeniero Norberto Fricks. El ingeniero Norberto Fricks es ingeniero geógrafo, recibido en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario en 1976. Es presidente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe en los periodos 1998, 2000 y 2002. Presidente de la Federación Argentina de Agrimensores en los 5 periodos anuales que van desde el 2002 al 2007. Entre las principales funciones públicas ejercidas, concejal de la Ciudad de Rosario y presidente de la Comisión de Planeamiento en el periodo 1987-1991. Además, proyecto y dirección del Plan Lote de la provincia de Santa Fe en el periodo 1984-1985. Ese tema lo habrán escuchado hablar más de una vez, el tema del Plan Lote. También asesor del Ministerio de Economía, Haciendas y Finanzas de la provincia de Santa Fe en el periodo 1983-1984 y colaborador en la redacción de la actual ley de catastro vigente en esa provincia. Se ha especializado en la temática de las urbanizaciones cerradas y del catastro, siendo disertante en jornadas realizadas en varias provincias argentinas y en el exterior. Autor de diversos artículos en suplementos del diario de la capital de Rosario, coautor del libro Clubes de Campo, Countries de Ediciones, año 2002, junto al doctor Luis Andorno y al doctor Daniel Luna, docente en la Universidad Católica Argentina en la Cátedra de Topografía y Geodesia de la carrera de Martillo Público y Corredor Inmobiliario, y en la Cátedra de Derecho a Registrar de la carrera de Notariado de la misma universidad. Actual presidente de la Academia Nacional de Agrimensura. Bueno, como verán, ha recorrido bastantes situaciones y tenemos ante nosotros una persona que yo creo que es para aprovecharla en realidad. Así que presten la atención, aparte de ser un amigo de muchos años, y al cual le tengo un gran aprecio y respeto, es una persona que sabe. Así que los dejo con ustedes, el auditorio es todo tuyo. Bueno, al no ser profesional del derecho, ¿no es cierto?, tengo dos ventajas. La primera, que la preparación matemática a nosotros en la agrimensura nos hace ver al derecho desde la lógica y también comprenderlo, especialmente a lo que se trata de derechos reales con una visión espacial y geométrica que por ahí cuesta a los propios abogados. Eso es una ventaja. Y la otra ventaja, que al no ser profesional del derecho, por ahí nos tomamos la licencia, por ignorancia, de usar alguna terminología que no es la correcta, y entonces, bueno, por no ser abogado, tengo el beneplácito de la audiencia como para poder tratar de interpretar lo que quise decir. Bueno, hecho estas dos observaciones y yendo al tema, tenemos esta Ley Nacional de Catastro, que yo digo el artículo más importante es el artículo 18, donde la incorpora al Código Civil, haciéndola complementaria del Código Civil. Una ley de catastro que fue presentada por allá por el año 2003 por los senadores José Luis Gioja
Eduardo Brizuela del Moral, después eran senadores en ese momento, luego, bueno, Gioja todavía es gobernador de San Juan, Brizuela del Moral gobernador de Catamarca, uno por el justicialismo, otro por el radicalismo. Tiene el ingreso en el 2003, como digo, en la Cámara de Senadores, es aprobado en mayo del 2005 por la Cámara de Senadores. En diputados es aprobado con modificaciones en octubre del 2006 y esas modificaciones son aprobadas por el Senado, también por unanimidad, en noviembre del 2006, para quedar definitivamente promulgada en el 2007. ¿Qué quiero decir con todo este recorrido? Que fueron 4 años de debate en el Congreso de la Nación. No es una ley de esas que por ahí sale muy rápido y que fue muy debatida, donde participaron muchos actores. Hasta la FIP participó en el debate. Muy sucintamente, artículo primero dice que define que los catastros de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los organismos administradores de datos correspondientes a objetos territoriales y registros públicos de los datos concernientes a objetos territoriales legales de derecho público y privado de su jurisdicción. Y después sigue, constituyen. No vamos a entrar aquí a hablar de objetos territoriales porque merece una exposición muy puntual a esta nueva terminología que está vigente en el mundo relacionada al catastro y que incursiona aquí y se incorpora al Código Civil, que es un tema interesante, pero no es el objeto de aquí. ¿Por qué? Porque el objeto de aquí tiene más que ver con las finalidades. La finalidad A y B, que es la que se va a centrar la exposición del día de la fecha, donde dice que como funciones y como finalidades es la de registrar ubicación, límites, dimensiones, superficies y lindero de los inmuebles con referencia a los derechos de propiedad emergente de los títulos invocados o de la posesión ejercida. Establecer el estado parcelario de los inmuebles y verificar su subsistencia conforme lo establecen las legislaciones locales y regular el ordenamiento territorial. Y B, de lo otro de los incisos, publicitar el estado parcelario de la cosa inmueble. Y en esto nos vamos a centrar en los inmuebles, en el estado parcelario, en la publicidad del estado parcelario, el objeto de esta charla. Hay muchas más funciones, pero que no son motivo de la presente charla. Entonces, para ver, determinación de los estados parcelarios, lo que trataremos es de ver qué es inmueble y qué es estado parcelario a la luz de esta legislación. En principio, bueno, el 2314 del Código nos dice que son inmuebles por su naturaleza las cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. Esta es una definición general de lo que es inmueble, que es casi una definición física más que nada. Yo creo que hay otro artículo donde define mucho mejor Vélez Sarsfield lo que es inmueble, que es la extensión de donde uno puede llegar a tener el dominio de ese objeto llamado inmueble. Y es el 2518. El 2518 nos dice que la propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio aéreo, sobre el suelo en líneas perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran bajo el suelo, como los tesoros y las minas, salvo las modificaciones dispuestas por leyes especiales sobre ambos objetos. El propietario es dueño exclusivo del espacio aéreo, puede extender en él sus construcciones, aunque quiten al vecino la luz, las vistas u otras ventajas, y puede también demandar la demolición de las obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre el espacio. Este artículo, el 2518, nos está dando una visión, como decía yo, geométrica de qué es el inmueble en sí. Y uno, para representarla dentro del planeta Tierra, podría llegar a este tipo de conclusión, que el inmueble es ese volumen que viene desde abajo hacia arriba, los romanos decían desde el cielo hasta el infierno, matemáticamente correspondería, bueno, hacia arriba no sabemos el límite, hacia abajo el centro de masa de la Tierra,
son conceptos que hoy el Código Civil, la actualización del código que tiene media sanción, dice hasta donde sea útil, hacia arriba y hacia abajo. Lógicamente que, bueno, lo que hoy es útil hasta cierta altura, mañana, hoy cada vez los edificios que se hacen en Cuba y en diferentes países ya nos asombran las alturas que van teniendo. Es decir, que esa utilidad no se contradice con este concepto del actualmente vigente. Pero esto aquí nos da la pauta que, lógicamente, yo digo, tengo un lote de terreno y el ejercicio del dominio no lo hago sobre el césped, sobre el pasto, sobre la tierra. Lo estoy ejerciendo, mi dominio hacia arriba y hacia abajo. Eso es claro. Y por lo tanto el inmueble es tridimensional. Si vamos ahora a la ley, a la 26.209, cuando habla de parcela, dice, a los efectos de esta ley, denomínase parcela a la representación de la cosa inmueble, de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites, correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Aquí entonces podemos decir un concepto, representación en base a un documento cartográfico inscripto. Es decir, de que ese inmueble que es tridimensional, uno, para llevarlo a parcela, tiene que estar pensando en una representación. Y si piensa en una representación en un documento cartográfico, la cartografía se hace sobre un plano. Un plano tiene dos dimensiones. Y por lo tanto, debemos llegar a esta simple conclusión, que el inmueble en sí es tridimensional y la parcela, que es la representación del inmueble, es bidimensional. Dice por ahora porque en el mundo se están ensayando, producto de las herramientas informáticas, lo que se llama el catastro tridimensional, donde da también la espacialidad y las noticias espaciales sobre las cosas que hay arriba de los inmuebles, dentro de los inmuebles, más que arriba, dentro de los inmuebles, porque el inmueble es ese volumen que va hacia arriba y hacia abajo. Pero por el momento, la parcela entonces es bidimensional, es la representación del inmueble. El artículo siguiente nos entra a definir qué es el estado parcelario a partir de los elementos de la parcela. Dice que son elementos de la parcela y lo divide en dos, esenciales y complementarios. Son tres esenciales, dos complementarios. Los esenciales, dice, la ubicación georreferenciada del inmueble. B, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen. C, las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Entre los complementarios tenemos la evaluación fiscal, los linderos. Y después termina este artículo diciendo que dichos elementos constituyen el estado parcelario de los inmuebles. La ley no lo dice, pero lo dice la miembro informante de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados cuando da el informe, cuando se trata la Ley Nacional de Catastro. En el informe de la comisión, ella explica que la diferencia entre esencial y complementario es que la parcela existe si están los primeros, así falten los segundos. Es decir, de que si yo tengo un plano de un inmueble que está inscripto en el catastro y que ese plano contiene al menos los tres primeros elementos, la ubicación, las medidas y están los límites determinados, ese plano, ese inmueble tiene estado parcelario constituido. Esa es así le falten algunos de los otros elementos. Por eso justamente el séptimo, para reafirmar este concepto, dice: el estado parcelario quedará constituido por la registración en el organismo de aplicación del plano de mensura. Yo puedo tener, reitero, la representación de mi inmueble en un plano
pero hasta que ese plano no esté inscripto en el catastro, todavía mi inmueble no tiene estado parcelario constituido. Lo tiene una vez que se inscribe en el catastro. Es allí cuando nace la parcela. Vamos a tratar de dar alguna síntesis sobre estos tres elementos esenciales. La ubicación georreferenciada del inmueble. Bueno, una ubicación georreferenciada es el arranque de una esquina, por ejemplo. Si yo digo el inmueble está aquí a los tantos metros de la intersección de tal calle y tal calle, yendo hacia el este, estoy ubicando al inmueble. Es una ubicación georreferenciada. No obstante, lo que la ley busca está en la exposición de motivos y está también en los discursos de la miembro informante y demás, los demás diputados y senadores que expresaron en el recinto. Lo que se busca esto es la ubicación absoluta. ¿Qué es la ubicación absoluta? Es coordenadas geográficas o geodésicas, para darle mejor denominación, en el planeta Tierra. Hoy en día, esto se podía hacer desde la antigüedad. Lo que pasa es que es muy dificultoso y con errores muy grandes. Estos X y Z se transforman en ángulos desde el centro de la Tierra y desde planos diferentes, que no vamos a entrar a explicar cómo son matemáticamente, porque son ángulos que se llaman latitud y longitud. Con la latitud y longitud esto se viene manejando desde hace siglos. Nada más que la latitud y la longitud se la determinaba mediante lecturas angulares y tablas a las estrellas. Hoy en día, con los satélites norteamericanos, rusos, ahora europeos, hindúes, chinos, que están lanzados para esto, para ubicar georreferenciadamente, es muy sencillo tener la latitud y longitud. Ustedes la tienen en un navegador en el auto. Ustedes le dicen de aquí a Japón, estoy en tal latitud y longitud, y ya saben cómo ubicarlo en forma inmediata. Lo que busca la ley es que los inmuebles también estén georreferenciados en este sistema. Esto es lo que busca la Ley Nacional de Catastro, que es una ubicación absoluta. Salto el B porque quiero hacer consideraciones especiales. El B, recuerdan, eran los límites en relación a las causas jurídicas que le dan origen. Voy a ir al C, medidas lineales, angulares y de superficie. Las medidas lineales, bueno, se sabe cuál es, la superficie también, pero con las angulares, por allí se le ha dado poca importancia a las medidas angulares. Y con una simple figurita geométrica, digamos, si un título me dice que este lote mide 20 por 40, tiene una superficie de 800 metros cuadrados. Y no se nombran los ángulos. Esto es verdad. Pero si ese lote de 20 por 40 tuviera esta forma, 20 por 40, y los ángulos serían diferentes, 45 grados aquí, 135, el obtuso suplementario, tendríamos que la superficie es de 565,69, es la superficie matemática. Por lo tanto, el ángulo incide en esta relación de las tres medidas de una manera tan importante como es la medida como lineal, como es la superficie. Son las tres medidas las que son importantes. No basta con decir que tengo un lote de 20 por 40, sino que hay que tener en cuenta cuáles son las medidas angulares porque hace a la superficie del inmueble. Y vamos a este punto el cual yo personalmente creo que es el más importante de los tres y es el origen de los tres. Las medidas lineales, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen. Vamos a tratar de ver a mi interpretación, qué nos está diciendo con esto. Primero, si está hablando de causa jurídica, está hablando de derecho. Y si está hablando de derecho, no podemos sacar otra conclusión de que el límite es naturalmente inmaterial. Que después se lo puede materializar con un alambrado, un cerco, una pirca en la montaña, lo que fuera. Pero el límite en sí es inmaterial. ¿Por qué? Porque proviene del derecho.
¿Qué es un límite? Bueno, en esta materia tenemos un principio que es muy elemental. Una propiedad que tienen los derechos. Cuando yo pregunto desde edad infantil, a uno le enseñan dónde termina mi derecho, dónde empieza el derecho del otro. Bueno, esa es una propiedad de todos los derechos. También se aplican los derechos de propiedad. Y por lo tanto, donde termina un derecho de propiedad y empieza el otro derecho de propiedad del lindante, bueno, ese es el límite. Es así de sencillo nada más. Es el encuentro de dos derechos. El límite es único, porque es donde se encuentran los dos derechos. Si vemos a Fernando López de Zavalía, que nos dice en Derechos Reales, en el tomo 1, dice: si en un terreno encontramos ciertos signos separativos, alambrados, zanjas, muros, podremos entrar a sospechar que ellos sean separativos de inmuebles, pero sin que ello sea decisivo. Lo que hace que queden separados dos inmuebles son líneas perimetrales intangibles, pero jurídicamente relevantes, que pueden coincidir con signos exteriores en el terreno y con accidentes naturales, pero que pueden también discrepar totalmente de ellos. No está diciendo lo mismo. Lo que Fernando López de Zavalía dice, líneas perimetrales intangibles jurídicamente relevantes, es lo que está diciendo la ley, límite en relación a la causa jurídica que le dan origen. Están hablando de lo mismo. Y aquí hay un concepto interesante que me parece que debemos tener en cuenta, es que por allí se confunde lo que es el estado parcelario con el estado de ocupación de los inmuebles. El estado parcelario lo da el plano de mensura, que está vigente, porque es lo que dice la ley, un plano inscripto vigente en el organismo catastral que cuenta con los elementos esenciales. Eso no está diciendo que ese inmueble tiene estado parcelario. El estado de ocupación se refleja mediante las materializaciones que ha hecho el titular de inmueble sobre el territorio que se está mensurando, los alambrados, los tapiales, de la manera que estás ocupando el terreno. Eso es el estado de ocupación. La ley dice cómo se determinan los estados parcelarios. La determinación de los estados parcelarios, dice, se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistente en actos de mensura, ejecutados y autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Y a partir de toda esta conceptualización que está dando la ley, la definición de mensura que se ha venido dando doctrinariamente dentro de la agrimensura, la Federación Argentina de Agrimensores ha tomado esta última, que la hace compatible con lo que dice la ley. Y dice esta definición que propone la Federación Argentina: entiéndese por mensura la operación de agrimensura compuestas por un conjunto de actos tendientes a investigar, identificar, determinar, medir, ubicar, representar y documentar límites territoriales de objetos legales de derecho público y privado conforme a las causas jurídicas que los originan. La parcela es un objeto territorial legal, por más que no nos expandimos en ese tema, pero esta es parte, es un subconjunto del conjunto mayor de los objetos territoriales legales, en este caso de derecho privado. Las parcelas son de derecho privado. Para ver estos conceptos de estado de ocupación y de estado parcelario, veamos cuando uno realiza una mensura como agrimensor, qué resultados puede llegar a tener. Estado parcelario coincide con el estado de ocupación. Aquí en este ejemplo, aquí hay dibujada, trata de dibujarse una pared, vamos a ponerle de 30, que está perfectamente encaballada. Las crucecitas, eso cartográficamente significan que hay un alambrado.
este lote que está a los 30 metros de calle López hacia el oeste sobre calle Unión, 10 por 20, el estado de ocupación coincide con el estado parcelario. Pero nos puede ocurrir esto, que cuando uno va y mide, se encuentra que tiene 9 metros entre la pared y este alambrado, y está a los 30 metros de la calle, ¿no es cierto?, hacia el oeste. Claro, allí lo primero que uno dice, ¿qué pasa? ¿Estará mal la escritura como me describe? Entonces tiene que comprobar de que el lindero está avanzando 1 metro. Si el lindero está avanzando 1 metro como aquí está resuelto, evidentemente que el estado parcelario sigue siendo el rojo, pero el estado de ocupación, en lugar de ser de 10 por 20, es de 9 por 20. ¿Qué va a pasar con ese 1 por 20? Harina de otro costal. Intervendrán términos de prescripciones, acciones judiciales para demostrar justamente esas prescripciones, un tema ajeno a lo que debe ser el registro catastral, a lo que debe ser la actividad del agrimensor en este momento. El agrimensor contata de que el lindero en cuestión, las causas jurídicas que determinan los límites de esta parcela, el límite está 1 metro metido en la ocupación del lindero, es decir, al lindero le está sobrando 1 metro. El estado de parcelario es de 10 por 20, el estado de ocupación es de 9 por 20. Podría suceder a la inversa, que esta pared esté corrida para allá, acá en este ejemplo 1 metro, entonces el estado de ocupación sería 11 por 20. El estado parcelario no por eso cambia. Por más que haya mucho tiempo el que esté, bueno, ¿lo puede evaluar el agrimensor si ya prescribió? No. Si encuentra que le falta el lindero, lo debe marcar en esto. Esto lo hace el agrimensor haciendo un estudio, como se verá, no solo midiendo todo lo que hay materialmente, sino también haciendo estudios de los derechos de todos los colindantes. ¿Hasta dónde? Bueno, generalmente lo que se toma es la manzana, el bloque, digamos, que se mueve, porque se puede mover, entre bienes públicos. Los bienes imprescriptibles, lo que rodean las manzanas, son bienes públicos, y por lo tanto lo que se usa en agrimensura es con la compatibilización de los estudios dentro de la propia manzana. Pero tiene que estar seguro el agrimensor porque, como decía el artículo 6º anterior, él es el responsable civil por la determinación de estos límites. Entonces, podríamos decir de que el estado parcelario tiene permanencia. Esto no es eterno, pero sí larga. El estado de ocupación es dinámico, porque digo, bueno, esto está preparado no solo para esta charla, sino para charlas en geodesia. El ejemplo más claro lo tenemos en el terremoto hace poco en Chile, ¿no es cierto?, donde se han desplazado territorio de 3 metros. Entonces, en la zona sur de Chile, con lo cual una calle que tenía 20, por ahí podría tener 17 hoy, o un lote que tenía, bueno, pero eso ya son movimientos de placas, son cuestiones que hacen de que uno, además todos los continentes se van moviendo, es geodesia mayor, por eso uno pone aquí no eterna, pero podríamos decir que el estado parcelario tiene permanencia. En cambio, el estado de ocupación es el dinámico, el que se mueve, porque viene uno, pone el alambrado, o el albañil se equivoca, o lo hace bien. Es dinámico la cultura del territorio. En cambio, el estado parcelario es permanente. Y el artículo 8º dice que a los efectos de dar publicidad a este dinamismo que van teniendo los estados de ocupación, porque quien adquiere una propiedad tiene que, lo que busca la ley es que tenga conocimiento de lo que pasa con el inmueble que va a adquirir. Entonces, lo que hace el artículo 8º dice que con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma establecida en la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su subsistencia, siempre que hubiere caducado la vigencia, conforme a las disposiciones de las legislaciones locales, y se realice alguno de los actos contemplados en el artículo 12 de la presente ley, artículo que ahora vamos a ver. Este es... En la provincia de Santa Fe todavía no está arreglado, en otras provincias sí, ya está determinado. Son plazos arbitrarios, pero se dice, bueno, si un plano tiene ya una constitución de estado parcelario
por ejemplo, provincia de Buenos Aires, un inmueble edificado, pasaron 5 años, si se quiere hacer alguna mutación, generar alguna mutación sobre el derecho, sobre algún derecho real sobre ese inmueble, Catastro no va a emitir el certificado catastral sin un acto de verificación. Para los baldíos son 2 años, para los rurales son 10 años. Un acto de verificación aquí en Santa Fe todavía esta parte de la ley no está vigente. Hay un artículo en la propia ley, creo que es el 19, donde dice de que puede paulatinamente estos artículos ponerse en vigencia en cada una de las provincias. Justamente el artículo 9 dice que también la verificación se realiza por actos de mensura, y esto responde a esa pregunta: ¿por qué hay que verificar la subsistencia del estado parcelario? ¿Puede dejar de existir el parcelario? ¿Los límites se mueven? No, reitero, los límites en general permanecen. ¿Pero qué puede suceder cuando uno realiza una verificación? Puede descubrir que el agrimensor que le hizo antes se equivocó, tuvo un error, y a partir de ese error se hicieron títulos, escrituras, lo que fuera. El defecto de los documentos no modifica el derecho. El derecho, entonces, hoy yo que hago y descubro de que o no estoy de acuerdo con la causa jurídica como la determinó el agrimensor, bajo mi total responsabilidad determino el nuevo estado parcelario. Catastro verá si ante contradicciones, en Santa Fe tenemos legislaciones que se cita al profesional anterior para que rectifique. En definitiva, si ambos ratifican, se hacen referencias recíprocas, así dice el decreto reglamentario de la ley catastral provincial, para que se publicite esto, nada más, no para que se solucione. Ni lo solucione el agrimensor, ni lo solucione Catastro, porque no son las funciones, cuando hay conflicto de límite, solucionarlo. Y vamos a este tema, ya terminando la exposición, la publicidad del estado parcelario, que se hace a través de este instrumento que la ley llama certificado catastral. Y crea los artículos 11, 12 y 13, aquí resumidos, hacen un complemento de funciones y de obligaciones a los efectos de que el certificado catastral esté presente en las transferencias inmobiliarias voluntarias, ¿no es cierto?, entre vivos. Dice, artículo 11, Catastro no debe extender el certificado catastral si el estado parcelario no está constituido o verificado. Lo que decíamos anteriormente, si Catastro no tiene un plano de mensura donde estén los 3 elementos esenciales, no puede, por esta ley, emitir el certificado catastral. Tiene que decirle al señor, usted tiene que hacer de la determinación del estado parcelario con un agrimensor, inscribir el plano, y una vez que el plano esté inscripto, emitimos el certificado catastral. El artículo 12 obliga al notario. No debe certificar actos de transferencias si no está a la vista el certificado catastral. También obliga al escribano a que tenga a la vista ese certificado catastral, que generalmente el escribano es quien lo solicita. Y la tercer pata es el registro de la propiedad. El registro de la propiedad no debe registrar transferencia sin el certificado catastral. Esto es lo que dice el artículo 13. De esta manera se asegura el sistema la obligatoriedad de la publicidad de los estados parcelarios y de ocupación, como digo, de los inmuebles. El escribano Sigonia, en la versión taquigráfica, cuando se trata de la ley de catastro, dice, en el Código Civil la transmisión de dominio se perfecciona mediante título y modo. Posteriormente, la 17.711 agregó la necesidad de la registración dominial en los registros de propiedad. Ahora se estaría agregando, como nuevo requisito, tener a la vista el certificado de catastro. Que se entienda que hay un cuarto elemento que se agrega a la transmisión de dominio y a la constitución de derechos reales. La transferencia inmobiliaria no se modifica. Título y modo, allá en el terreno, tranquilo, entre quien se desprende de la cosa voluntariamente, quien la adquiere, certificado esa voluntad a través de lo que se llama el título causal, ¿no? Ante un datario
de fe pública, que es el escribano, que el acto se hizo. Después lo que se hace en los registros es la publicidad. En el registro de la propiedad, la publicidad del título. En el registro catastral, la publicidad del objeto. Y digo en el registro de propiedad la publicidad de título porque el registro de propiedad no es un registro de derechos, porque el derecho es allá en el terreno, título y modo, con la tradición, la entrega de la cosa, el acto que se hizo, voluntario, de alguien que dio, otro que recibió, está allá, es pre-registro. El registro lo que inscribe es el título y decir los artículos esos que tanto en la ley registral como en la ley de catastro están, de que la inscripción no convalida los documentos nulos ni los documentos con errores, etc. Es lo que estaba diciendo allí. Ahora, ¿para qué sirve la publicidad? Y bueno, lo dijeron todos los diputados y senadores cuando hablaron sobre la ley de catastro en los recintos, es para contribuir a la seguridad jurídica en la transferencia inmobiliaria. Ahora, en relación al derecho para la agrimensura, el momento trascendental de nuestra tarea como agrimensores en la mensura es aquel donde el agrimensor define el límite de la parcela. Porque a partir del límite, como decía, ¿por qué el B es el más importante? Porque yo una vez que defino el límite y estoy seguro de que ese es el límite de la paz entre los vecinos, de que por los estudios de los antecedentes estoy convencido de que ese es el límite, entonces, después de determinar el límite, lo otro surge solo. Si tengo que georreferenciar en el sistema absoluto, pongo un GPS en cada vértice y ya lo relaciono. Tomo las medidas lineales, angulares y de superficie sobre esos límites. Los otros elementos, el A y el C, son complementarios una vez fijado el límite. Como dijera Juan Manuel Castañino, un doctrinario de la agrimensura, el límite hacia la medida y no la medida al límite. Es el límite lo primero que uno determina. Ahora, tiene que tener presente el agrimensor que lo hace bajo su total responsabilidad civil. Esta ley ha traído mucho trabajo a los agrimensores, pero Aida Kermenmacher de Carlucci, que tuve oportunidad de viajar con ella 1 hora y media a Santa Fe, porque charlando en el auto, y que ella lo dice y en cada una de sus conferencias, le gusta lo dulce. Ojo, que este artículo, el artículo 6º incorporado al Código Civil, no tiene la trascendencia que tenían antes, que quedaba por ahí. Hoy la responsabilidad es total del agrimensor. Cuando el juez haya un problema, lo va a llamar al agrimensor a ver que explique por qué determinó el límite de esa manera. O sea que debe prever el agrimensor la posibilidad de que tenga que defender su decisión en cualquier ámbito, incluso el judicial. Y por eso, hoy el Estado, a través del Código Civil, delega en el agrimensor la ejecución de las mensuras. Y además por eso, el agrimensor es una profesión de grado que la ley define como una de las que en su ejercicio pone en riesgo el interés público. Artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Bueno, esa es toda la exposición. Una cosita, en realidad, este es un tema que puede ser interesante si empezamos con el tema de los conflictos jurídicos, en realidad, ¿no? Yo lo que le quería comentar era lo siguiente: la ley registral nacional, que ahora se está planteando el tema de la reforma de la ley registral nacional. Yo estuve en Buenos Aires, que comentaba Norberto el viernes. Es una comisión que se reúne dentro de lo que es el Consejo Federal de Registro, donde nos hemos dedicado a ver cuáles son las distintas propuestas de la ley nacional. Más allá de que existen unas situaciones que por ahí son necesarias para el buen funcionamiento de los registros de la propiedad inmueble, uno de los temas es el artículo 12 de la ley 17.801, que establece entre los requisitos que debe contener el asiento de matriculación, dice el plano si existiera, o el plano si lo hubiera, creo que dice si existiera.
Claro, porque en el año 68, cuando se dicta la ley nacional y en forma casi conjunta el resto de las legislaciones locales, algunos tenían plano y eran muy pocos los inmuebles que tenían planos. En consecuencia, una reforma que salió, pero apenas nos sentamos a charlar sobre el tema, me acuerdo, creo que el de Capital Federal, uno de los representantes de Capital Federal dice, bueno, pero acá el artículo 12 ya hay que modificarlo porque planos tienen que tener todos. ¿Y por qué tienen que tener todos planos? En realidad porque cuando nosotros hablamos en el ámbito del derecho registral de los principios registrales, decimos que uno de los principios registrales rectores es el principio de especialidad o determinación. Y cuando hablamos del principio de especialidad o determinación, hablamos del sujeto, de la causa y del objeto. El objeto es el inmueble y tiene que estar determinado, porque además esa determinación contribuye a lo que Norberto decía, que es a el tema vinculado con la publicidad y la tranquilidad de la sociedad, que está acompañada inevitablemente por lo que es la seguridad jurídica. En consecuencia, el tema vinculado con la determinación del inmueble no es causa menor. Esto ha traído algunos problemas, porque dicen, bueno, pero el Código Civil me autoriza a vender como está planteado. Sí, pero las leyes que se han dictado son leyes nacionales. Y esta sí establece expresamente que es complementario el Código Civil. Pero muchas veces existen leyes nacionales que no han sido expresadas en sus artículos, que son integrativas del Código Civil, pero que producen modificaciones al Código Civil. En consecuencia, justamente todo este tema vinculado con la regularización dominial, el tema, por ejemplo, muy criticado en aquel momento, pero que Provincia de Buenos Aires tiene infinidad de registraciones en las dos situaciones. Me refiero a la ley de regularización dominial, la ley Pierri. Acá en la provincia de Santa Fe se está comenzando en realidad. Se está comenzando y hace muy poquito, hace 2 días en realidad, creo que fue el jueves, el registro de la propiedad de acá de Rosario dictó un memorando donde establece cuáles son los requisitos para que los escribanos, un poco una ayuda a memoria en realidad, para saber cuáles son los requisitos a los fines de realizar la primera escritura, que es el contenido de todo el acta posesoria y de reconocimiento posesorio. Pero el viernes me desayuno, yo sabía que había habido muchas inscripciones en otras provincias, pero es innumerable la cantidad de registraciones de la primera fase, digamos, es decir, el reconocimiento de la posesión que hay en Provincia de Buenos Aires, y hay un tanto importante también en cuanto al segundo acto, que es la consolidación dominial. A ver, ¿qué quiero decir con todo esto? Si ya desde hace años se viene planteando el tema de la irregularización dominial, y por eso Vélez, cuando trata el tema vinculado con el registro de hipotecas, en una de sus notas plantea, por un lado, la desconfianza de si había personas suficientemente capaces como para dirigir los registros, y por otro lado, estableciendo de que iban a caer todos en el ámbito judicial, y entonces iban a ser tantos los pleitos que al final no se iba a llegar a nada. Y además, porque él consideraba que la publicidad posesoria era suficiente. Entonces, ¿para qué voy a ir a un registro a anotar un documento si total ya me ven que yo soy el propietario? O sea, seguro, en las primeras épocas, donde eran pocos los propietarios y muchos de los territorios, era fácil determinarlo, pero eso cambió. Bueno, eso ha cambiado y ha hecho de que se tienda justamente al ordenamiento territorial, porque también es de interés del Estado el que ese ordenamiento esté correctamente realizado, de manera tal de que, como bien decíamos anteriormente, tiene que ver con los elementos secundarios, el tema de la evaluación, el tema, es decir, a ver, ¿qué es lo que yo tengo
cuánto tengo y cómo lo tengo. Entonces, el tema de la determinación del inmueble no es menor, yo decía. No es menor porque hace también a uno de los principios rectores dentro del ámbito registral. Por lo tanto, debe establecerse con certeza. Y con esa certeza es la que acompaña el plano de mensura y es lo que acompaña justamente la expedición que hace el catastro referido al denominado certificado catastral, que es la determinación exacta de lo que yo pretendo constituir, modificar o transferir dentro del ámbito de los derechos reales. La misma ley plantea, porque ya como consecuencia, le decía a Norberto, como consecuencia de esta charla, me puse y me recorrí, no sé, un par de horas, disposiciones, trabajos, publicaciones y leyes. Entre ellas leí las dos leyes, la 2996 y la actual, y pude ver de que existían algunas situaciones que a lo mejor no habían sido contempladas suficientemente en aquella ley, pero que realmente ya planteaba situaciones como esa, y esta otra que de alguna manera hace referencia en forma más precisa y más contundente a una labor que yo creo que, porque se ha criticado mucho este tema, muchos dicen es un tema de incumbencia. No es un tema de incumbencia, no es un tema de incumbencia. Es un tema donde se tiene que establecer con precisión el inmueble, que es el objeto del derecho real. De lo contrario, no estaríamos, o sea, estaría cayendo, porque estaría derrumbándose este principio que tenemos en materia registral, que es el principio de especialidad y determinación. En una época cuando no se podía, porque no había inclusive hasta medios técnicos para determinarlo, ustedes van a encontrar escrituras antiguas que dice: yo te vendo hasta donde puedo ver que te vendo. ¿Qué pasa si era un chicato? O si tenía una buena vista. Esas eran las... fíjense si algún día tienen oportunidad. Ahora van a tener a lo mejor más oportunidad que en otras épocas, porque estoy haciendo traer del archivo de tribunales, eso te va a interesar, el registro anterior al registro de la propiedad, que se denominó registro de ventas. Así que hice acomodar un mueble antiguo, ya lo van a ver, y vamos a poner algunos, después los otros estarán archivados. Un registro anterior. Hace muchos años, cuando tuve que hacer un estudio de unos títulos en un pueblo cercano a Rosario, pude notar que la mitad del pueblo, o sea, al pueblo siempre lo atravesaba una ruta, un camino. Entonces, una de las lonjas estaba registrada en el registro de la propiedad inmueble, la otra no. Entonces, toda la otra lonja era susceptible de prescripción adquisitiva. Por supuesto que no se realizaba la prescripción adquisitiva, porque las prescripciones adquisitivas, ustedes saben que son excesivamente onerosas. Entonces la gente siguió viviendo. Pero ¿qué pude notar? Que esa otra lonja estaba registrada en ese registro de ventas. O sea, en ese registro de ventas anterior, le estoy hablando que si nosotros buscamos los tomos en el registro de la propiedad, datan más o menos del año 1890, imagínense que esto es de antes de 1800, lo que les comento. Con lo cual, ustedes van a ver las imprecisiones que hay en esa época. Y sin embargo, era lo que teníamos. Entonces nos manejábamos con eso. Ahora que vamos teniendo mayor determinación, mayor precisión, bueno, tenemos una ley que acompaña eso. Quizá a lo mejor sea un cambio de cabeza en algunas situaciones, y quizá a lo mejor nos dé más tranquilidad también, por otro lado, de saber que se tratan de este inmueble, que este es el inmueble que tengo y que mide exactamente lo que dice el título. Es verdad, pueden encontrar situaciones como la que dijo Norberto, donde el título tenga una determinada medida y cuando yo aparezca y haga la mensura me encuentre con que tengo... Bueno, ahí se va a tener que ver realmente el tiempo que ha pasado,
es decir, si ha pasado el tiempo de prescripción o no, si se plantea una prescripción o no, si estoy en condición de plantearla, o a la inversa. ¿Qué pasa si es el vecino el que se da cuenta que dice, mira vos, yo tengo más tierra de la que pensaba? Yo les cuento algo. Hace ya muchos años atrás, cuando después la vendí, cuando tuve una casa de fin de semana en Funes, los cercos, ustedes saben que son muy anchos. Es decir, el ligustrín es una cosa inmensamente ancha. Entonces, fui, miré, había un parrillero y justo en la pared, digamos, posterior del parrillero estaba el cerco. Entonces, cuando fueron a medir, porque lo primero que hice, dije, o sea, por formación, quiero saber dónde estoy, quiero saber lo que tengo. Entonces fui, lo hice medir y me dice, Miguel, ¿qué? Tenés 1 metro más desde la pared del parrillero hacia el límite que realmente te corresponde. ¿Cómo? Sí, entonces me di cuenta que el que había construido el parrillero pensó que el límite de su parrillero era el ligustrín. Imagínense que estamos hablando de un terreno que tenía una buena extensión, por 1 metro era bastante. O sea, a ver, ¿lo tenía? Sí. ¿No me lo ocuparon? No. ¿Lo ocupé yo? Sí, estaba ocupado. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera construido? Y quizás a lo mejor hubiera transcurrido mucho más años que los que tenían que transcurrir, y entonces ¿estaría o no estaría en condiciones de plantear algún tipo de acción? O sea, eso es una situación donde... Pero por eso yo creo que contribuye, todo este tema de la determinación, contribuye a que de alguna manera dar certeza y seguridad, y que los escribanos, cuando puedan otorgar una escritura, la otorguen con certeza. Que no venga el día de mañana, sí, pero mirá que la escritura que vos me dijiste, que me hiciste, es así, y ¿qué van a decir ustedes? Y no, pero el agrimensor, y a lo mejor ahora sí van a poder decir el agrimensor y ver el tema de la responsabilidad del agrimensor. Antes no. O sea, se tenía que aplicar las reglas generales antes, en realidad. Bueno, no hablo más. A ver, preguntas. Tenemos acá al director, no, al presidente del Instituto de... Espera que me acuerdo porque no lo anoté. Del Servicio Público de la Vivienda y Hábitat, el agrimensor Raúl Daniel Álvarez. Lo tenemos acá, presente. Al final no se fue, está todavía acá. Hubieras aceptado el ingreso acá en la mesa. Bueno, lo dejo abierto. A ver, quienes quieran plantear preguntas, dudas. Es un tema que por ahí a lo mejor yo reconozco que es muy técnico, es muy técnico, pero acá yo veo muchos agrimensores, así que pueden hacerlo. Está abierto el debate y fundamentalmente un poco alguna preocupación. Como complemento un poquito a lo que decía él, estas cuestiones, hay muchos preconceptos, hay muchos conceptos que realmente esta ley los ha cambiado o lo ha fijado, diría yo. Porque aquello que estableció Vélez Sarsfield en cuanto a la transferencia inmobiliaria de título y modo no cambió para nada. A que lo que hace el registro es la publicidad, tampoco ha cambiado. Tanto el registro catastral como el registro de títulos, ¿no es cierto? El registro de propiedad. La propiedad se transfiere allá, en el terreno, entre partes. Lo que hacemos en estos registros es dar a publicidad. Claro que cuanto más precisa sea esa publicidad, mayor seguridad jurídica vamos a dar. Y hay por ahí confusiones, y uno lo nota, porque casi hasta inconscientemente uno piensa en los registros constitutivos, como están en Alemania o el sistema australiano, donde allí sí la medida del inmueble, hay toda una especie de garantías
y si no, cómo reclamarlo en el caso de que difiera de la realidad. Pero acá en nuestro país, en nuestro sistema, la propiedad es la que se transfiere allá. Yo lo doy como ejemplo porque es válido. Esto es una carpeta. Si tuviera que tener las mismas formalidades de transferencia que los inmuebles, diría, bueno, a ver, ¿cuánto mide esta carpeta? Así lo anotamos en el registro. Y lo contratamos al agrimensor Álvarez y mide, dice, esto mide 210 milímetros por 350 milímetros. Y esto se inscribe allá. Y después hay que hacer una verificación, porque pasó el tiempo y hay que verificar esto. Y yo voy y la mido con otros métodos ya porque ha pasado mucho tiempo, y él que midió con cadenas, o que midió con cinta, o que midió con... Hoy ya con un GPS que tiene una precisión ya de medio centímetro, estamos hablando en el sistema global. Bueno, yo digo, no, esto mide 208 milímetros por 345 milímetros. Esto es lo que verdaderamente difiere. Hay diferencia. ¿Cambió la cosa? No. Lo que cambió es la publicidad de la cosa, de cómo es la cosa. Un inmueble, como vos decías, es hasta allá, hasta donde alcanza la vista. Lo ocuparon, lo cultivaron, lo alambraron, bueno, qué sé yo lo que tenía. Fueron y después lo midieron tal vez con caballos tirados por cadena, como se hacía, o con bueyes tirados por cadena, y dieron una medida. Y lo usaban en varas. ¿Cuál vara? ¿La de Asunción? ¿La vara de Castilla? ¿O la vara de Bustinza? Que acá el propio Bustinza tenía una propia vara. Hay diferencias notables de la vara. Cuando viene la ley de la vara, dice hay que multiplicar todos los títulos en vara por 866. Que esa es la vara de Asunción. Pues la vara de Castilla es 836. La vara de Bustinza creo que no llega a 8. Por lo tanto, las diferencias, cuando uno dice 1000 varas, son notables. Ahora, entonces, ese título que después fue transformado y que dice que medía 1000 metros por 1200, hoy uno va y lo mide y no, este mide 900 por 800 o mide 2000 por 3000 y él le falta el lindero. No le falta a nadie. ¿Cambió la cosa? No cambió la cosa. Está allá en el terreno, los linderos están en paz, tranquilo, la transferencia se hizo allá en el terreno, se entregó la posesión, la publicidad material, como dice Vélez Sarsfield, de la cosa, allí está todo en paz. Lo que no están en paz son los registros, que los registros en un momento decía que esto medía 1000 y ahora mide 1200. ¿Y qué cambió? ¿Hay superposiciones? No, nada de eso. Hay una mejor publicidad de la cosa, y eso es lo que busca la ley. Pero nuestros registros no son constitutivos, son declarativos en cuanto al derecho de propiedad. Constituyen el estado parcelario, pero no están para nada modificando las cuestiones de derecho, porque son extrarregistrales las cuestiones de derecho. El registro de propiedad es un registro de títulos, el registro catastral es de parcelas, de la representación del inmueble, no del inmueble. Entonces esa representación puede estar bien hecha, mal hecha, regular hecha. Entonces, y esos conceptos a veces, decir, otro de los conceptos a partir de la exposición tuya, Miguel, en cuanto al plano. El plano que figura en la ley registral. El plano, acompañarlo si lo tiene. No es lo que actualmente el Código Civil, a través de esta Ley Nacional de Catastro, el plano, el elemento de publicidad. El elemento de publicidad es el certificado catastral, no el plano. El plano hace constituir el estado parcelario para que Catastro pueda publicitar el estado parcelario de ese inmueble. Entonces hay registro de propiedad, como en Córdoba, donde se protocolizan los planos de mensura. ¿Qué tiene que ver el registro de títulos con los registros de plano? ¿Qué es Catastro? Bueno, ahora queda clarificado en la ley. Los estados parcelarios de los inmuebles se determinan, ¿no es cierto?, por agrimensor, con un plano, un documento cartográfico que se registra, ¿dónde? En el Catastro. ¿Y Catastro cómo dice que son las parcelas, o sea, la representación del inmueble? Mediante el instrumento certificado catastral, no mediante el plano. El plano no tiene por qué ir al registro, mudar o andar.
el plano es para catastro, el plano es donde nace el estado parcelario de los inmuebles. Y por eso son costumbres que se vienen teniendo. Esta ley es muy joven, porque decir 2007, una ley de tanto alcance, los millones de inmuebles que hay en el país, entonces bueno, es una ley que con el tiempo se va a ir solidificando. La propia ley tiene un artículo que dice que en todas estas cuestiones de transferencias inmobiliarias, las provincias van a ir ordenándola a través del tiempo, no en forma inmediata, porque hubiese sido imposible hacerlo. Son todos cuestiones de costumbre, de conceptos que me parece muy bien de que se modifiquen las leyes de menor jerarquía, porque por allí, digamos, hay, a la pucha, mi ley dice esta cosa y esta ley de catastro dice otra, pero entonces yo tengo que modificar esta ley para empezarla a aplicar. No, ojo, toma el Código Civil. Yo sí tengo una legislación, y doy otro ejemplo, el Código Civil se ha modificado y admite el matrimonio igualitario. Y yo acá tengo un decreto de que me fija de que el hombre tiene que pedir tal certificado, la mujer, yo tengo que modificar este decreto y hasta tanto. No. Ya tácitamente todo esto ha sido derogado por la ley mayor, la ley incorporada del Código Civil. Entonces, todo yo me tengo que adecuar y si no lo tengo adecuado por legislación, lo tengo que tomar de hecho, por decisión del funcionario. No puedo yo a una legislación de fondo ponerle la traba y decir, no, yo no lo aplico porque tengo que modificar mi ley de catastro provincial. Nuestra ley de catastro provincial está muy bien adaptada al concepto de esta ley nacional. Son muy pocas cosas, prácticamente casi nada hay que modificar. La dirección de catastro se ha manejado con disposiciones para poner en marcha la ley. Y es correcto que así lo haga, o sea, no es necesario ley de catastro, decreto, no es necesario. ¿Por qué? Porque esta ley está incorporada al Código Civil. Y si está incorporada al Código Civil es de orden público y hay que aplicarla, ¿no? Sí, y muchas veces cuando ustedes ven en una ley nacional que hace referencia a las reglamentaciones locales, puede ser que no exista ley reglamentaria. Si no existe ley reglamentaria, el organismo, a través de las disposiciones técnicos registrales, puede bien modificar o instrumentar o poner en práctica determinadas mecánicas emergentes de la ley nacional. ¿Está? Es decir, eso nosotros lo veíamos justamente el viernes, cuando hacíamos referencia a otros temas, pero que hacía una relación hacia la ley local, y no hablaba de ley local, hablaba de reglamentaciones locales. Reglamentaciones cuando las hay. Si no hay reglamentación local, como la ley local registral, hay un artículo expresamente que faculta a los directores de los registros a dictar disposiciones técnicos registrales. La disposición técnicos registrales es la reglamentación local a aplicar. O sea, esa es un poco la relación, y tratar de ver cada una de las situaciones. Igualmente, yo creo que todo esto, como decías recién, va a llevar tiempo. Vamos a tener que tratar muy minuciosamente cada tema, verlo, examinarlo, y yo creo que va a ser una labor en conjunto, porque ni el catastro, ni el registro, ni los profesionales vinculados a esto, los escribanos, los abogados, los tribunales, van a resolverlo en forma independiente. Bueno, no hay pregunta, nadie dice nada. Una pregunta. Yo he visto casos en donde piden la actualización del plano y casos en que no. Por ejemplo, yo tengo como referente la provincia de Tucumán, han hecho muy buen lobby los agrimensores, o sea, plano que supera los 10 años se tiene que verificar y reactualizar. Acá no tenemos eso todavía, pero bueno, yo quiero saber cuál es el parámetro que toman a veces para decir este plano hay que actualizarlo y este no. Sencillamente la aplicación de la ley. La aplicación de la ley dice que para transferirse un inmueble, el artículo 11,
El artículo 11 de la ley dice que Catastro no puede emitir certificado catastral si no hay estado parcelario constituido. ¿Qué dicen los artículos anteriores? ¿Qué es constituir el estado parcelario? Que haya un plano que contenga al menos los 3 elementos esenciales. Que haya un plano inscripto en el catastro, que tenga catastro por allí, porque ha habido casos, hay funcionarios aquí de catastro que pueden seguramente ampliar mejor de lo que puede, explicar mejor de lo que puedo hacerlo yo. Pero ha habido casos de desaparición por alguna causa material de algún plano. Bueno, el interesado podría llegar a llevarlo y bajo ciertos requisitos, aportarlo al registro, ver la autenticidad, y si ese plano tiene los 3 elementos esenciales, ese inmueble tiene estado parcelario constituido y por lo tanto tiene que emitir, y se lo van a emitir, el certificado catastral. El tema del acto de verificación, en esta provincia se transfirió muchos inmuebles a través del tiempo sin la exigencia de plano. Otras provincias, esta exigencia del plano ya viene desde hace muchos años. Tucumán viene de transferencia de plano de provincia de Buenos Aires, desde, claro, sí, se mensuró toda la provincia en el 20, en el 30. En Entre Ríos, cada transferencia inmobiliaria se ha hecho un plano. En Mendoza se hace una mensura en cada transferencia inmobiliaria. Hay otras provincias donde no han tenido la realidad santafesina. Aquí se siguió transfiriendo sin determinar nunca por plano la cosa inmueble. Vale, sí, vale, pero hoy es día de que hay que adecuarse a esta publicidad que exige la ley, a esta publicidad que mejora, porque nos dice con cierta precisión cómo es el objeto, y justamente cumple el principio de especialidad. El acto de verificación en Santa Fe no sería técnicamente hoy recomendable imponerlo, lo que usted está diciendo cada tantos años, como en Tucumán 10 años, en Provincia de Buenos Aires son 5 años. No sería técnicamente porque ni los registros, ni el registro catastral tal vez, ni la matrícula de la agrimensura estaría preparada para tal volumen, por haberse dejado aquí en esta provincia de exigirse planos de mensura. Y por otro lado hay planos viejísimos que uno encuentra en el 20 y pico y que da satisfacción como agrimensor encontrar. Incluso hay uno, Alvear Errázuriz, algo así, que es del loteo, gran loteo de la zona de Alvear, que agarra toda lo que ahora es la autopista Buenos Aires, General Lagos. Es impresionante el plano ese, viejísimo. Lamentablemente, bueno, adolece de algún ángulo, alguna cuestión, es ley 2080, pero es un muy buen antecedente cartográfico y un muy buen antecedente de planos para que nosotros los agrimensores resolver. Y nos sirve mucho. Digamos, y hay planos que lamentablemente, bueno, fueron un poco más recientes, que en su momento no se exigía todos esos elementos porque no teníamos una ley nacional de catastro y que fueron inscriptos. Entonces, esa cuestión, digamos, si uno está trabajando con un objeto territorial, ya sea para una sucesión o para el motivo de la causa jurídica que sea, sería bueno justamente tener en cuenta qué es sobre lo que se está trabajando. El certificado catastral, bueno, no quiero abundar en lo que ya se dijo, no repetir, pero digamos, no es una cuestión de un límite en el año, sino es por los elementos que debe contener un plano. Porque si bien el plano puede ser muy antiguo, puede tener todos los elementos esenciales, lógicamente que el catastro hoy en día le va a emitir el certificado catastral. Si ese plano tiene esos elementos, pero en otras provincias, si pasó un determinado tiempo, no, porque se busca la verificación. ¿Y para qué la verificación? Para ver el estado de ocupación del inmueble. Porque usted está haciendo una sucesión y está diciendo, ahora, el inmueble se lo puede ocupar tal cual lo dice ese antecedente que usted tiene, o incluso el plano, lo que dice el certificado catastral, si es un plano muy antiguo, no se sabe. Por el momento la legislación obliga a que tenga un plano inscripto. Mañana, tarde o temprano, se verá en la evolución de las decisiones y del tráfico inmobiliario también, se va a pedir una actualización de ¿qué? Del estado de ocupación a través del acto de verificación. Se va a verificar primero si aquel plano fue bien hecho, si no tiene algún error, etcétera.
Y segundo, ver cómo están ocupados, cómo está el espacio que se va a poder ocupar. Los efectos de la publicidad de que quien vaya a adquirir, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Sí. A ver, mi respuesta. Sí y no. El agrimensor no debe estudiar si tiene ánimo o no el titular de la ocupación. ¿No es cierto? Porque puede estar ocupado. Ahora, tengo el alambrado, lo tengo corrido 1 metro en el vecino. Pero yo yo digo, no, sí, ya sé, cuando me lo pida yo lo cerqué porque los caballos se me metían, entonces aproveché unos palos que había allí, puse el alambrado de esa manera, pero uno no puede evaluar si el que está alambrado tiene ánimo de posesión o no tiene ánimo. Entonces, por eso llamamos nosotros en todas estas cuestiones técnicas estado de ocupación. El estado de ocupación sí es importante, porque quien va a recibir el inmueble en el acto de transferencia después lo vaya a ocupar, sepa que hay un alambrado ahí corrido. Y por ahí le preguntará, bueno, che, ¿cuántos años hace? Bueno, y por ahí le nace el ánimos, ¿no? Y bueno, y verá los tiempos transcurridos y todo lo demás. Pero el agrimensor no debe evaluarlo, y por eso la palabra posesión, digamos, se presume por el propio Código Civil, que la ocupación se presume que es una posesión y de buena fe. Pero yo personalmente creo que no es el agrimensor el que debe usar la terminología posesión con las consecuencias que tiene. Cuando la ley dice el estado de hecho de posesión, se está refiriendo también a un análisis que podría interpretarse que el agrimensor puede hacer de que esa posesión ya es título suficiente porque ha pasado demasiado tiempo sin necesidad de que un juez, o sea, que sea obvio la decisión de un juez en cuanto a la posesión. Y podría, a partir de allí, el estado parcelario determinado en función a la antigüedad. Es una decisión que tiene que tomar el agrimensor, porque como expliqué allí, es el único responsable de cómo determinó los límites. Y si un juez mañana hay un conflicto de límites producto de esa determinación que hace, el juez lo va a llamar al agrimensor. ¿Por qué? Explique por qué determinó este límite, ¿no? Sí, además, el término que utilizan de ocupación, acordemos, ¿no? El 2384 del Código Civil, cuando hace referencia a las formas en que uno puede revelar, la posesión, dice, cualquiera sea la forma que se ocupe el inmueble. O sea que está bien la palabra ocupación, porque si no habría que empezar a ir fino, a ver de qué ocupación estamos hablando. Posesión, título, animus domini, ¿existe animus domini? Y situación de hecho, tenencia, no, es ocupación. Pero yo creo que tiene mucho que ver el tema, es verdad, de cómo se publicita, pero el hecho de la certeza. Si no, no hay certeza. Si lo que queremos nosotros tener, o sea, el adquirente de un inmueble quiere tener certeza. A ver, compro esto, ¿qué compro realmente? Bueno, ahí contribuyen todos. Contribuye el catastro, contribuye el escribano, contribuye el abogado y además es el interés del Estado en realidad. Porque yo lo que veo en esto también es el interés del Estado de saber, a ver, ¿cuáles son las tierras que el Estado tiene? ¿Cómo se integra realmente? Que tiene todo en realidad, ¿no? Así que va a haber que ver a ver qué pasa con ese plano. Sí. Yo quiero decir, sí, justamente el lobby de los tucumanos que dijeron. Porque esto en estos 4 años... Sí, no, en estos 4 años de discusión que hubo en la Cámara de Diputados, creo que uno de los ejemplos que tocó dar, que creo que influyó bastante en todo esto. Esta ley de catastro tiene un beneficio, como decía Miguel, al Estado. ¿Por qué? Porque hace el ordenamiento territorial. El Estado contar justamente con toda esta información, no solo el aspecto tributario,
sino ante todo el ordenamiento territorial. Hoy la planificación del territorio, toda esta información que viene, las decisiones políticas, el entrecruzamiento hoy a partir de diferentes capas de información que se puede tener por los sistemas de información geográfico, que justamente la ley abre también como las diferentes funciones que tiene el catastro en cualquier objeto territorial, sea legal o no sea legal. Bueno, toda una vastedad de beneficios que tiene el Estado, lo tiene también para el consumidor. Y yo explicaba allá en la Cámara de Diputados que, porque decían que, pero esto es a cargo entonces del que compra, es un gasto del que compra, tiene que gastar, o el que vende, y el que vende lo va a cargar en el precio, pero en definitiva es una de las críticas. Entonces yo decía, pero todo lo que está en el comercio, hay un control del objeto. Si este papel higiénico dice que tiene 50 metros, si esta latita de sardina dice que tiene 170 gramos, hay todo un mecanismo del Estado por muestreo, registro de inspección, que se llama acá, o pesas y medidas se llamaba anteriormente, donde el Estado va controlando. Y por eso cobra la tasa de registro de inspección, y el productor de la sardina, ¿qué hace? Lo carga en el precio. ¿Quién está pagando ese control? El consumidor. Y acá en el inmueble es exactamente lo mismo. Y creo que esto, llama a la realidad algo tan importante, de tanto valor. Yo le doy el ejemplo extremo de mi vida profesional. Me dan el título de propiedad para hacer una mensura en el norte, en Logroño, y me habla de 5.000 hectáreas. Cuando vamos con Gabriel, mi hijo que también es agrimensor, vamos y medimos, nos encontramos con 1.500 hectáreas. De 5.000 hectáreas a 1.500 hectáreas. A nadie tampoco, porque a todo el mundo le falta allí. Bueno, estudiando hacia el pasado el porqué, de dónde podía venir eso venía en un trámite express de usucapiones que había antes con sumarias informaciones, ¿no es cierto? Que con 2 testigos, año 20 y pico, yo descubrí en el registro de propiedad, venía la primera inscripción, uno venía con 2 testigos y el juez ordenaba la inscripción de ese título, 5.000 hectáreas. Ese título, en la historia después de transferencia, varias veces pasó por bancos. Le quedó como clavo a los bancos, porque claro, saco un crédito, doy en garantía 5.000 hectáreas cuando estoy dando en garantía 1.500 hectáreas. Y le quedaba en el banco. Entonces es el ejemplo más extremo que hay, pero que, digamos, es un ejemplo válido en esto de las transferencias inmobiliarias ad corpus. Ad corpus. A ver, porque esto, yo lo digo por ahí, algún agrimensor dice, no, toda transferencia es ad corpus, sigue siendo ad corpus, porque esa transferencia es allá, en el terreno, entre el comprador y el vendedor. Toma esto, entro, lo ocupo, consumí la tradición, hice la tradición, ya, esto es mío, estoy acá, es ad corpus, es lo que está ahí. Después viene el agrimensor, o antes, que lo midió y dijo, mide tanto por tanto, pero el cuerpo es ese. El otro son publicidades, tanto del título como del objeto por parte del agrimensor. Pero el cuerpo allá, y toda venta es ad corpus, y sigue siendo ad corpus la transferencia, porque se da allá, al menos entre vivos, ¿no es cierto? ¿A qué hace referencia la ley cuando habla plazo de vigencia? Cuando está constituido el estado parcelario, en otras provincias están aplicando ese artículo que dicen, el estado parcelario no es obligatorio ir a verificarlo hasta tanto tiempo. Ese es el plazo de verificación. Vencido el plazo de verificación, Catastro no puede emitir más certificado catastral. Pero acá no lo tenemos en Santa Fe todavía legislado. Si usted va a provincia de Buenos Aires y va a hacer una transferencia de un inmueble edificado que se hizo el último acto de verificación o se constituyó el estado parcelario hace 6 años, Catastro no le va a emitir el certificado catastral, le va a decir haga una verificación. Esos son los plazos son todos arbitrarios. ¿Por qué? Porque el estado de ocupación, hoy se hace la transferencia, puede variar mañana. O puede estar 100 años que no varíe el estado de ocupación. Pero claro, la legislación tiene que poner un plazo. Aquí todavía en Santa Fe no, porque son muchos los inmuebles que
hay que constituirlo al Estado. Por lo tanto, todavía los plazos no. Bueno, les agradezco la presencia de Norberto Freix, y bueno, un aplauso.